En el audio de inicio, Universidad para la Vida Cotidiana, una breve mirada desde la psicología, comentaba que íbamos a compartir información en forma de ideas, principios, categorías, análisis de frases de la psicología histórico-cultural y de la psicología en general, y que íbamos a compartir herramientas que a través de ejercicios incitaran a la práctica de aquellas ideas que se estaban compartiendo. También comentaba que una de las finalidades era que se rompiera el hechizo de la vida cotidiana con toda la información que nos inunda y se transforme en nuestro sentido común para dar una mirada a aquellas cosas que están detrás de lo aparente, detrás de la aparente realidad que nosotros vemos y tenemos. Así que en esta ocasión voy a hacer un análisis de frases y voy a compartir algunas ideas expresadas en el libro Proyecto de Vida. Esta es una idea de Erich Fromm. Él decía que el ser humano tiene dos orientaciones básicas: tener y ser. Tener implica adquirir cosas y poseer cosas. Incluso se pretenden poseer personas. Ser se centra en experiencia, intercambiar, comprometerse, compartir con otra gente. Claro, en una sociedad como la nuestra, prácticamente no tener implicaría morirse. Porque no estamos como en edad primitiva, que en edad primitiva la naturaleza proveía de todo. Hoy es el mercado el que provee de todo. El punto es cuál es el equilibrio entre tener y ser para poder verdaderamente vivir. Porque como decía otra frase, el problema del ser humano no es morir, sino jamás haber vivido. Y debo retomar una cosa importante que muchos psicólogos están de acuerdo, que dicen que una de las necesidades fundamentales del ser humano es las relaciones interpersonales, las relaciones afectivas, las relaciones con los otros significativos, es decir, intercambiar, comprometerse y compartir con otra gente. El problema es que esta sociedad, prácticamente con un profundo individualismo, nos encierra a dedicarnos en un mundo casi virtual en el que aparecemos nosotros mismos como referentes centrales, dejando de lado todo lo demás. Y una parte del libro dice: para que usted inicie este esfuerzo se le invita a que se detenga un instante, por ejemplo, a escuchar este audio en esa cultura de la urgencia que se vive en estos tiempos. Y yo que he estado en contacto con mucha gente, la ventaja del avance de la edad es que uno puede revisar su experiencia de largos años y ver los diferentes comportamientos. Y hay una tendencia a que la gente, por ejemplo, desayuna, sale corriendo, no necesariamente porque lo quieren así, sino porque las exigencias del mercado laboral les impone. Cuando llegan cansados a su casa, comparten, miran televisión un rato. La comunicación muchas veces se centra en cosas rutinarias que se han hecho, pero no se detienen a preguntarse por el mundo de las vivencias, las experiencias, los temores, las dudas y las inquietudes de los otros que les rodean. Caracterizada por la prisa y el apremio, por el uso preciso del tiempo. Aún he estado con gente que da la impresión que anda demasiado ocupada, que no tiene mucho tiempo para compartir con los demás y está haciendo otras cosas o está viendo el reloj como pensando: hey, estoy perdiendo un tiempo valioso al estar con vos o con ustedes. Y por eso le invitamos a crear un espacio en su vida cotidiana para leer, comprender y practicar las ideas y herramientas. Claro que en ese libro se proponen, pero en este caso, en estos videos se proponen para alcanzar el propósito de aprender a vivir como ser humano que trata de expresar todas sus potencialidades. Y aquí podrían haber algunas personas que pueden pensar: bueno, ¿y cómo a través de un libro, a través de unos videos, a mí me van a venir a querer enseñar a aprender a vivir, si yo ya sé cómo vivir? No, aquí el punto es que toda la información que voy a compartir en este espacio da algunos elementos diferentes tal vez a los que se tiene o similares, en los que nos debemos de preguntar: hey, de verdad,
la manera en que organizo mi día, mi vida, mi manera de relacionarme con los demás, mi manera de comunicarme con los demás, mi manera de expresar afecto a los demás, ¿de verdad es humanizante? ¿O está mezclada con esa prisa excesiva de la realidad y esa superficialidad en la cual aparecen mecanismos de expresión de afecto, pero que no expresan el afecto real? Son preguntas, y por eso decían muchos filósofos que el arte de preguntar es mucho más importante que el arte de responder. Pero bueno, por eso es una de las partes del libro, dice, le invitamos a la autorreflexión crítica creativa. La autorreflexión que está relacionada con la autocrítica, que decían muchos psicólogos también que es una de las capacidades más complejas y más difíciles de desarrollar en el ser humano. Es decir, que dirijamos la mirada a nuestro mundo y con los mismos ojos que nos ha construido la sociedad, nos evaluemos, nos analicemos si lo que estamos haciendo es de la forma más acertada en el caso de lo humano. Y ahí porque es importante compartir información que nos permita ver si le ponemos un poco de colores distintos a los lentes con los que nos vemos y poder desde esa forma preguntarnos de verdad, ¿esta es la manera más acertada de vivir? Ahorita no me estoy metiendo en una discusión filosófica que hay entre vivir y existir. Pero pensemos en vivir y su capacidad de rupturas y cambios. Es decir, podemos cambiar la manera en que me relaciono, me comunico conmigo mismo, con mi mundo, con la realidad y con los demás. Y para explorar la esencia tras las apariencias. Y las apariencias las tenemos en ese gran montón de cosas que nos inundamos. Hay sociedades como la norteamericana en la que aparece ese fenómeno de los hoarders o personas acumuladoras que se llenan de tantas cosas que solo usan por minutos o usaron por minutos. Compran cosas que no usan casi nunca y las acumulan. Lo profundo tras lo superficial. Y vuelvo a insistir en la idea de los psicólogos que plantean que una de las cosas más importantes son las relaciones interpersonales, las relaciones con los otros significativos. Entonces, una pregunta es, ¿de verdad me conecto con ese mundo social que tengo? ¿O solamente establezco mecanismos fríos, aunque sean llenos de calor, pero son mecanismos nada más de comunicación y de relación? También se plantea aquí el sentido de la vida tras el cortoplacismo de nuestros anhelos, y por eso el tema de proyecto de vida, porque el tema de proyecto de vida pretende que de pronto nos preguntemos, ¿mis aspiraciones están orientadas a lo más importante o son el producto del cortoplacismo, las cosas de corto plazo que me impone la sociedad? Lo humano que se ahoga detrás de la cultura de la imagen. La cultura de la imagen, si ustedes se fijan, las marcas, la combinación de colores de ropa, pero prácticamente se descuida mucho las marcas, la combinación de colores de nuestro interior, las marcas de nuestras necesidades, las marcas de nuestros intereses, las marcas de nuestros anhelos y cualidades como seres humanos, de la cultura del placer. Y si no veamos de cuántas cosas están inundados la nueva generación que no se logran despegar de sus aparatos eléctricos, tecnológicos, celulares, iPad, juegos, etc. Y si se fijan, es un mundo que prácticamente es similar a la Matrix, donde está en un espacio, en una cápsula, descuidando toda la experiencia de vivir y del consumismo voraz. Yo me he dado cuenta de gente que consume cantidad de cosas, que volvemos a lo mismo, solo la usa por minutos, si lo ponemos en términos figurados, y hasta ahí nomás. Dice, lo humano que se ahoga detrás de la imagen, del placer y el consumismo. Lo que somos, y esa es una pregunta muy importante, ¿quién soy verdaderamente? Que se esconde detrás de lo que tenemos o hacemos. Es probable que ustedes vean personas que se ufanan de tener mucho, pero cuando establecen relación descubren, dicen, esta persona no tiene nada que compartir.
Esta persona le cuesta comunicarse conmigo. Esta persona verdaderamente solo habla de las cosas que ha logrado, de las cosas que ha alcanzado. Y aunque lo pretende ocultar, me está queriendo mostrar el mundo de lo que tiene. Otros se pierden en el mundo de lo que hacen. Muchas veces centrados en conductas consumistas, el consumo excesivo, hedonistas, la búsqueda del placer, individualistas, solo pienso en mí mismo, los demás no me importan, aunque aparente que me importan, y competitivas. Es importante también en esta reflexión crítico-creativa ver las cadenas que nos han vuelto prisioneros del mercado. Si no, revisen con qué frecuencia yo anhelo lo que el mercado ofrece. Y con qué frecuencia, vuelvo a repetir la frase de Mujica, yo convierto lo que hago, las 8, 9, 10 horas de trabajo, en objetos que después ya no logro usar y que nos llevan al aislamiento social. Y si no, dirijan la mirada, y vuelvo a insistir en la idea de que muchas veces las personas están frente a frente en grupos o en parejas o en espacios sociales y se dedican al aparato que tienen en sus manos, dejando de lado toda la riqueza de ese mundo social y a la degradación personal. Esto porque si no logramos vivir desde lo más humano, nos estamos prácticamente degradando, aunque no lo notemos y aunque nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, de lo que hacemos, pero muchas veces desconocemos lo que somos en nombre de las cosas que poseemos, entre comillas, pero que en realidad nos poseen. Porque si se fijan, y una pregunta importante sería, creo que si hablamos de clase alta, ellos no van a tener esa dificultad porque tienen hasta para vivir 600 años su familia. El análisis se ha hecho de la capacidad financiera de determinado grupo y tienen asegurados 600 años de vida de estar gastando miles y miles de dólares diarios. Pero dirijamos la mirada a los grupos generales y pregúntense, de todo lo que tengo, ¿cuánto he pagado y cuánto debo? Y posiblemente eso que debo en un momento determinado se convierte en esa cadena que cuando estoy trabajando se convierten en esas cosas que estoy pagando. Entonces la pregunta es, ¿poseo cosas o las cosas me poseen? Y si al menos las tienen, disfrútenlas y úsenlas como se deben. El problema es cuando nos volvemos esclavos de las cosas que decimos poseer. En fin, dice esta reflexión crítica creativa, descifrar lo que se esconde detrás de nuestra vida cotidiana, sus rutinas y el sentido común que las acompañan. En síntesis, yo les estoy invitando a que en los próximos videos que vayamos visualizando, porque todavía estamos en el tema proyecto de vida, no solamente piensen en función de que la información o los ejercicios van destinados a dar herramientas para hacer un proyecto de vida. No, son herramientas que al cuestionar, al preguntar, al dirigir la mirada hacia nuestro interior y hacia nuestro mundo que nos rodea, vayamos descifrando si nuestros anhelos responden a un corto plazo o a un largo mediano plazo. Si nuestros anhelos responden a la cultura de la imagen, del placer y el consumismo, o verdaderamente estamos tratando de expresar lo más humano de nuestras potencialidades, ya que, como dice acá, el propósito es aprender a vivir como ser humano que trata de expresar todas sus potencialidades. Y con esta reflexión nada más invito a que se detengan a pensar en las herramientas que estamos compartiendo y esa potencialidad que tienen de ponernos frente a frente entre lo que tenemos, lo que hacemos, lo que decimos ser y lo que verdaderamente somos. Hasta el próximo video.